Queridos hermanos, queridos amigos, estamos bien contentos porque estamos aperturando el año de gracia de San José como patrono de la Iglesia Universal. Bien contentos, bien felices. El Papa Francisco ha tenido la muy feliz inquietud, idea de rememorar que el 8 de diciembre se cumplieron 150 años que el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Y el Papa Francisco actualmente no quiso que este dato quedara sin relevancia. Antes, al contrario, tuvo a bien decretar que este año 2021 hasta el 2022, empezando por la fiesta de San José, 19 de marzo, fuera un año especial dedicado a San José. A mí me parece providencial porque ciertamente a San José le debemos mucho. Le debemos mucho en el sentido de que nos ha dado tanto y le debemos mucho en el sentido de que nosotros no lo hemos reconocido tanto. Como que de pronto se nos ha quedado un poquito en el olvido, un poquito en segundo lugar. Claro, es mucho el estilo de San José. Sin duda, él siempre quiso un segundo plano, él siempre fue una persona hasta un cierto punto anónima, dando el protagonismo que le correspondía a Jesús, dando el protagonismo que le correspondía a nuestra Madre bendita, la Santísima Virgen, siendo él el jefe de la familia de Nazaret. Sin embargo, él siempre se comportó con mucha sencillez, como el que sirve, como el que está al pendiente de las necesidades de los demás, como el que calla, en fin, un santo que verdaderamente nosotros tenemos mucho que aprender de él. Varón justo le llama a la palabra de Dios. Y luego no dice mucho más de él. Todos sabemos este dato, yo lo quiero recordar y repetir, que San José, no hay una sola palabra en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pues, no hay una palabra dicha directamente por él. Lo que tenemos de San José son hechos, obras, acciones, obediencia a Dios, prontitud, fe, esperanza, amor, capacidad de servicio, en fin. Vamos a repasar en un momentito las virtudes de San José, pero pues lo primero es alegrarnos, porque estamos aperturando en toda la iglesia y, cómo no, también para nosotros, en nuestra diócesis, el año de San José. El Papa Francisco ha iniciado este año con una carta apostólica que se llama Patris Corde, con corazón de padre, y la ha publicado con las virtudes, unas muy especiales que el Papa destaca de San José, y con las virtudes de San José, pero como dije, para relevar el año en el que San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal. Y como dije, esto lo hizo el Papa Pío IX. Así que a mí sí me gustaría, porque a lo mejor luego no lo vamos a escuchar muchas veces, lo que el Papa dijo en ese documento el 8 de diciembre de 1870 en Roma. Es importante que recordemos el contexto en el que se da esta declaración de los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Es que miren, era siglo XIX, en Roma estaba llevándose adelante el Concilio Vaticano I, pero se dio una guerra entre prusianos y franceses, y entonces pues los ejércitos de Roma se tuvieron que ir a la guerra, y entonces empezó la invasión a Roma y se suspendió el Concilio Vaticano I, que alcanzó a declarar la infalibilidad del Papa, pero que no se terminó, no se cerró. Y entonces, como había una situación de guerra y estaba peligrando ahí pues Roma y todo lo de la Iglesia Católica en Italia, entonces muchos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, le pidieron al Papa que pusiera a la Iglesia bajo el patronazgo de San José, justamente para que esta situación de guerra no afectara tanto a la Iglesia. Entonces el Papa lo hizo. Incluso lo tuvo que hacer con un documento
derivado, podríamos decir así. Se lo voy a leer porque me parece muy importante lo que el Papa Pío XI dijo en aquel momento. El documento, perdónenme que lo diga en latín, pero pues alguna vez tenemos que escucharlo, ¿verdad? Quem ad modum Deus, del mismo modo que Dios. Y así empieza el texto. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento, así al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, del cual el primero era un símbolo, y lo constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Ay, no resisto la tentación de hacer un comentario, ¿verdad?, a lo que el Papa está diciendo. Primero porque una de las figuras que mejor reflejan a San José es justamente José el soñador, José el hijo de Israel, el hijo de Jacob, cuyos hermanos lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto y allá resultó pues ser el segundo de a bordo del faraón. Y entonces este José era tan poderoso, era tan sabio, que primero refleja muy bien la imagen de San José, el padre nutricio de Jesús, pero segundo, era tan fuerte su influencia que cuando le pedían algo al faraón, él tenía una frase: vayan a José, pídanle a José, pregúntenle a José, que José decida, discierna y vea qué es lo mejor. Vayan a José. Y esa frase del faraón, hablando de José, el hijo de Jacob, nosotros la aplicamos a San José, al Señor San José. Como que Jesús, como que la Santísima Virgen, como que nuestra piedad, la Iglesia nos dice tantas veces: vayan a José, vayan a José. El José de Egipto, ¿qué tenía? La posibilidad de preservar, de guardar el pan. ¿Se acuerdan? Hubo una gran hambruna y entonces los israelitas, enviados por su papá, Jacob, manda a sus hijos, que van a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel, que vayan a Egipto a comprar alimento, a comprar trigo. Y allá José los encuentra, conocemos esa historia, finales del Génesis, y entonces José es el que cuida el pan que nutre para la vida física, la vida terrena. Ahora tenemos este otro José, también custodio de un pan superior, custodio de un pan mejor, el pan de la vida, el pan de los ángeles, el pan de Dios, el pan que es Cristo, pan partido para la vida del mundo, la Eucaristía que tanto bien nos hace y que la culminamos justamente con lo que llamamos la Sagrada Comunión, la posibilidad de comer a Jesucristo, su cuerpo, su sangre, a través de las pobres y frágiles apariencias del pan, pero que ahí está, dándonos su vida a través del pan eucarístico. Custodio por todos los siglos de este pan de vida que es Cristo Jesús, José, este nuevo José que nos ha dado la posibilidad de tener un Cristo vivo, porque Él se encargó de Jesús, de proveer para que Jesús niño, Jesús chiquitito, tuviera alimento, casa, vestido, sustento, vida, porque a San José le tocó cuidarlo, todo el tiempo fue cuidarlo, y cuidarlo de cosas bien pesadas, todos sabemos. Herodes lo quería matar, se tuvieron que ir a Egipto. En Egipto las cosas no llegó con dinero y capital, llegó a trabajar y a buscar, y en fin, le debemos mucho a San José. Voy a continuar con la lectura del documento del Papa, donde declaró a San José patrono de la Iglesia universal. Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Bueno, otro de los grandes misterios que nosotros tenemos que contemplar en San José. Dios, el Padre Todopoderoso, lo voy a decir así con estas palabras, entiéndaseme, es un Dios celoso,
Es un Dios que guarda sus tesoros más preciados como lo más preciado. Y del Padre Dios Todopoderoso, ¿cuáles son sus tesoros más preciados? Jesús y la Madre de Jesús. Calculen cuánta confianza, calculen cuánta generosidad de parte de Dios que le concede a este hombre carpintero de Galilea custodiar sus más grandes tesoros. Y luego, lo que dice aquí el Papa, que este Jesús, igual que la Santísima Virgen, obedecían a José. Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido. Obediencia de Jesús y de María a José. Y José sabía que él era el más pequeño en esa casa, en el hogar de Nazaret. ¿Y cómo sería su contemplación? ¿Cómo sería su reflexión, su impacto de adoración a Dios y de quedarse anonadado cuando veía a Jesús, al niño Jesús, al adolescente Jesús, esperando sus órdenes para ver cómo le ayudaba en el taller? ¿Cómo vería José a su esposa, la más hermosa de todas las mujeres, la más santa, la más pura, la más bella? ¿Cómo vería José a ella? Que también le preguntaba, le pedía permiso, era la manera como se hacía en aquel entonces. Dios le obedece. De aquel José me viene a la mente y quiero hacer esta referencia. De aquel José de Egipto, Dios le concedió parar el sol en un milagro portentoso. Por un tiempo el sol se paró para que José pudiera hacer aquel gesto de misericordia, aquel prodigio que corroborara pues su autoridad y su grandeza. Este José de Galilea, este José de Nazaret, para el sol de justicia por 18 años. ¿A qué me refiero? Miren, cuando Jesús tiene 11 años, va al templo. Y en el templo Jesús no es que se pierda, es que se queda. O sea, él no se perdió. Decimos, el niño perdido y allá no se perdió, se quedó. Embelesado por la grandeza del templo, él que como niño pues había crecido en una aldea, no había edificios por supuesto, llega a Jerusalén, la gran ciudad, y en Jerusalén el templo. Jesús niño se queda anonadado ante tal espectáculo y se queda ahí en la casa de su padre, se queda allí. Y entonces cuando se ve pues que él ya quiere empezar, él ya quiere preocuparse de las cosas de su padre, viene la Virgen y José y le dicen que no, que regrese con ellos a Nazaret. Y lo que ese ímpetu de ese adolescente Jesús quería, iniciar ya su obra redentora, su evangelización, José lo para. 18 años más todavía en Nazaret, esperando por el momento adecuado. Qué grandeza de este José, que ve cómo Jesús, su hijo, le obedece. Y luego fíjense un detalle bien bonito, nosotros todos sabemos la historia bien. Él era padre nutricio, padre adoptivo, vamos a decir así. La concepción de la Santísima Virgen fue por obra y gracia del Espíritu Santo. José no intervino, físicamente hablando, no intervino en la generación humana de Jesús. Fue del Espíritu Santo. Sin embargo, como dice aquí el Papa, era tenido ante los hombres por hijo de José. Y me gusta mucho este detalle. Cuando la Santísima Virgen y San José llegan al templo y ven allá al muchacho orondo y tranquilo, discutiendo con los doctores de la ley, con los sabios de Israel, despreocupado. Yo imagino que, aparte de que el corazón se le suavizó a la Virgen, como que en el hígado así le dio al grado tal de que le reprocha: oye, tu padre y yo te andábamos buscando. Tu padre y yo. La Virgen bien podía haber dicho: oye, mi esposo y yo te andábamos buscando. Tu padre le reconoce como padre.
Y Jesús así lo reconoce, como su Padre. Pero al reproche, el contrarreproche, dicho sea de paso, de parte de Jesús. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que dedicarme a las cosas de mi Padre? Entonces siempre están ahí esos dos planos, el Padre de la tierra, el Padre del cielo. Los estudiosos de la Biblia y la psicología de hoy nos va a decir con mucha sencillez que si Jesús tuvo una hermosísima imagen humana de quién es Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Padre, Abba es un balbuceo, pues simple y sencillamente se debe a que primero conoció al Padre de la tierra, a José de Nazaret, al que él también llamó Abba. Es José el que le descubre a Jesús quién es el Padre. Para Jesús es muy fácil saber decir Abba al Todopoderoso, al Creador, al Dueño de cielos y tierra, al que lo engendró por todos los siglos, al origen de todo, le puede llamar Abba, Padre, siendo una palabra revolucionaria para la teología de la época, por José. Miren lo que voy a decir, con toda claridad y sencillez. El Evangelio, su gran revelación es que Dios es nuestro Padre. El Evangelio nace de José, que es su Padre, de Jesús, en la tierra. Es lo que dice aquí el Papa. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna. Me viene a la mente, permítame un comentario, es que José sabía quién era Jesús. José sabía quién era la Virgen. Y dice la palabra de Dios que José no dijo una sola palabra en todo el Evangelio. Y eso nos indica el silencio de José, como una de las virtudes más grandes que nosotros tenemos que aprender de él, el silencio de José. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué virtud tendría que tener él para guardar en su mente, en su corazón, el conocimiento, la realidad? O sea, cualquier otro papá hubiera salido a ver a los parientes, a los paisanos, a los amigos más íntimos y decirles, Dios está en mi taller, Dios duerme en mi casa, la Madre de Dios, la llena de gracia, vive conmigo, ellos están aquí. Él tiene que guardar silencio, silencio absoluto. No sabemos cuándo murió José, y su secreto se lo llevó a la tumba. Hasta que Jesús no tiene aproximadamente 30 años, no se sabe nada de él. Era una persona normal, un nazaretano normal, trabajador. Muere José, no sabemos cuándo, pues que cuidaba a su mamá, llevó adelante el taller de su papá, no había más que decir. José guardó ese secreto, se lo llevó a la tumba, para que no fuera él, sino Jesús mismo, el que nos lo diera a conocer. Continúa el texto del Papa Pío IX, acuérdense. Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de angustia. Bueno, oigan, aquí un poquito de teología de los santos. Miren, hay que distinguir entre adorar y venerar. La adoración solamente es para Dios. Y la palabra griega es latría. Latría. Cuando se adora una criatura es idolatría, adoración de un ídolo. El culto de adoración solamente para Dios. A los santos los veneramos. Los veneramos. Eso se dice dulía, significa siervo. Y entonces miren, hay 3 niveles de culto, de dulía, de veneración. El primero de ellos y más importante es el de la Virgen y se llama hiperdulía, por encima de todo, hiperdulía.
Luego todo el resto de los santos es dulía, pero entre la Virgen y los demás santos está San José. Y el culto a San José se llama protodulía. Proto significa primero. ¿Qué significa entonces? Que de todos los santos, después de la Virgen, el más importante, al que le debemos mayor veneración, respeto, cariño, culto, es San José. No son pocas las razones. Padre nutricio de Jesús, esposo de la Virgen, jefe de familia de la iglesia doméstica de Nazaret. ¿Cómo no? Y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos, ya les conté de la guerra, y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno. Los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la Iglesia universal. Y al haber sido renovadas con más fuerza estas mismas peticiones y votos, durante el Santo Concilio Ecuménico Vaticano, que a la sazón fue luego Vaticano I, porque luego hay Vaticano II, el año 63 empezó, el segundo. Nuestro Santísimo Papa Pío IX, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del Santo Patriarca José, quiso satisfacer los votos de los obispos y solemnemente lo declaró patrono de la Iglesia Católica. También dispuso que esta declaración se publicara por el presente decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en este día de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios y esposa del castísimo José, dado en Roma a 8 de diciembre de 1870. Bueno, aquí ya nos acercamos, ¿verdad? Entonces a este documento tan importante del Papa Pío IX sobre San José, patrono. ¿Qué significa patrono? Usa también la palabra padre, también es el que tiene como dominio, es el que provee, es el que cuida, es el que guarda. Y es hermoso porque a veces decimos, pues un santo protector de los médicos, una santa protectora de la vida contemplativa. San José, de toda la iglesia. Y la verdad no defrauda. Ese es testimonio de Santa Teresa de Jesús. San José jamás defrauda a los que ellos le tienen devoción. Y ahora miren, ya en esta segunda parte, pues simplemente quiero que conozcamos rapidísimo el documento que el Papa Francisco nos ha dado para declarar así a San José patrono de la Iglesia Universal, su 150 aniversario. Entonces el Papa, después de que nos habla un poquito de cómo es la vida de San José, quién era él, un hombre justo, él hace una descripción muy sencilla al inicio de la carta. El Papa Francisco va a decir, sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, hombre justo. La palabra justo en la Biblia no solamente es la justicia humana, dar a cada quien lo que le corresponde. En la Biblia, la palabra justo significa la santidad de Dios. Dios es justo y fuente de justicia. Y cuando la palabra de Dios dice que era una persona justa, un hombre justo, está diciendo que es un hombre santo, un hombre obediente a Dios y que tiene las virtudes de los santos. Y aquí está la clave, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y luego también aquí el Papa refiere cómo Dios a José le habla por los sueños. Son 4 los sueños que tiene San José por los que conoce la voluntad de Dios. Es impresionante la mística que San José tiene, porque al final nos va a decir que es la mística de todos nosotros. Permítame la expresión, los católicos estándar, los que no salimos en los periódicos, los que queremos cumplir nuestra vida cotidiana,
como diría el Papa en otro documento, el santo de la puerta de al lado. Y entonces José es verdaderamente ejemplar para nosotros, que no hacemos nada extraordinario, sino que queremos hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Tiene sus cualidades tan grandes San José. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien le da el nombre. Dar el nombre significa tomar la responsabilidad por aquella persona, y le da el nombre que le dice el ángel, Jesús, que significa Dios salva. Oigan, vámonos al taller de Nazaret. Y cuando le decía Jesús, como se dijera, Yeshua, Yeshua, Joshua, Jesús, ¿cómo se le llenaría la boca a San José para nombrar a su niño Jesús, sabiendo que era Dios, Dios salvando? Y ahí en ciernes esa salvación en el taller de Nazaret. Los santos padres dirán que, por poner un ejemplo muy fuerte, el diablo se puede revestir de ángel de luz, se puede revestir de aparente santidad. De lo que no se puede revestir es de obediencia. Siempre va a ser la prueba. Que las cosas son de Dios, va a ser por la obediencia. Y José, bueno, toda la palabra de Dios, lo poquito que nos dice él, es uno que está siempre obedeciendo la voluntad de Dios. La siguiente característica es padre en la acogida, porque supo recibir a la Santísima Virgen sin poner condiciones. Todos conocemos la historia. Él pensaba repudiarla en secreto, no quería que le pasara nada. La ley decía que se le podía repudiar, incluso hasta matar. Él se echa la culpa, y entonces se quiere ir en secreto. El ángel en sueños le habla, recibe a la Santísima Virgen y luego después recibe al fruto bendito de la Santísima Virgen. Es pues este hombre que acoge a la Sagrada Familia y que para eso necesita ser valiente y fuerte. Su manera de acoger manifiesta el don de la fortaleza que viene del Espíritu Santo, y que este padre de la acogida, con toda claridad, hemos de decir que se caracteriza por ser un padre fuerte. La fortaleza es característica de San José. Y esto pues nos lleva a entender que el que verdaderamente ama, como San José, recibe a todos, sin exclusiones. Padre de la valentía creativa, dirá el Papa Francisco como otra de las características. O sea, es valiente, no solamente es fuerte, es valiente, es osado. Lo que se le dice de parte de Dios lo hace. Bien podemos pensar pues la huida a Egipto, o el viaje azaroso que hicieron de Nazaret a Belén, 150 kilómetros más o menos, pero ella va embarazada, está a punto de dar a luz. Las personas, las señoras que son mamás, saben de qué estoy hablando. Y San José se las tiene que ingeniar para llevar a su mujer allá a Belén, y la creatividad de hacer de un establo el nacimiento de Dios. La creatividad que tiene de hacer que ella, la Santísima Virgen, se sienta segura, serena, en paz. Recibir a los pastores, recibir a los magos de Oriente, huir a Egipto. Como dijimos, en Egipto las cosas no estaban resueltas. Después de que era un largo viaje, de todos modos tenía que llegar a trabajar, tendría parientes, no lo sabemos, pero tuvo que tener valentía creativa para llevar adelante la tarea tan importante que el Todopoderoso le había confiado. Padre trabajador. Bueno, quizá esta sea la característica más reconocida por San José, de San José por nosotros, nada más porque tenemos también esa fiesta del 1 de mayo, del 1 de mayo, la fiesta de San José Obrero. Y bueno, nos gusta mucho luego ver a José representado como un obrero, un carpintero, un artesano, y entonces San José nos enseña la dignidad del trabajo, nos deja ver con mucha claridad que el trabajo santifica. El trabajo es para el desarrollo del ser humano, para la plenitud del ser humano,
El ser humano es muchas potencias y el ser humano alcanza su gozo, su disfrute en la medida que ejercita sus potencias. Un ejemplo, una persona tiene una buena garganta para cantar y entonces pues va a aprender canto y su gozo será cantar. Una potencia la expresa ejerciéndola. La gran potencia, entre otras, que tiene el ser humano es el trabajo. Y hay una frase en el Evangelio de San Juan 5:17, si mal no me acuerdo, donde a Jesús le reclaman porque hace una curación en sábado. Ya ven que lo traían los judíos, lo traían de encargo y le ponían trampas. Y Jesús le responde con esta frase contundente, breve y fuerte: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Me encanta esta frase de Jesús, pero para nosotros es una consigna. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y yo quiero pensar, porque seguro que es así, que cuando ellos, los judíos, oyen eso, saben que se está refiriendo al Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero en el fondo vital de Jesús, en su humanidad, en su memoria humana que tenía, en su inteligencia humana que tenía, persona divina con cualidades humanas, entendimiento, voluntad, memoria, sensibilidad, recuerdo, claro que le venía del fondo vital, pues uno de los espectáculos más bellos de lo que es un trabajo más hermoso y santo, el del taller de Nazaret, que así como dije que de pronto José se encontraba como embelesado ante la grandeza de Jesús, obedeciéndole, ahí pendiente a ver qué le decía a su papá qué hacer, pues al revés también, a todos nos ha pasado, cuando hemos tenido un padre trabajador, un padre que nos ha sacado adelante y le hemos visto trabajar de sol a sol, pues le hemos admirado a nuestro papá y hemos dicho, cómo trabaja, qué bien lo hace, espérate que llegue mi papá y mira cómo lo va a hacer muy bien. Así le pasó a Jesús, lo veía levantarse tempranito a José, hacer oración seguramente, algún alimento y vámonos al taller, y a lo mejor llegar tarde y sacar sus compromisos. Mi Padre trabaja siempre. Ahí detrás, Jesús niño, Jesús adolescente, el joven Jesús, detrás de su Padre, y yo también. Pues esta característica de San José hoy nosotros tenemos que tenerla como que muy fuerte, como que muy clara. Y la última característica que el Papa da es Padre en la sombra. ¿Qué expresión me da? Padre en la sombra. Pues tiene varios planos. Uno de ellos, como hemos dicho, es como San José siempre se queda en un segundo plano. Cómo él siempre deja que el protagonismo sea de Jesús, un poco de la Virgen, pero él en la sombra, anónimo. No sabemos dónde nació, no sabemos cuándo murió, ni siquiera sabemos si murió en Nazaret, suponemos que sí. Le llamamos el patrono de la buena muerte, pues imagínense morir con Jesús y María a los lados, pues no se puede de otra manera mejor. Pero en realidad, pues su vida fue anónima. Él es el patrono de los santos anónimos, santos estándar, digo yo. Pero también existe este otro concepto de Padre en la sombra, hablando de que el Todopoderoso, el Padre, como ya dijimos, pues tiene sus tesoros, ¿verdad? Jesús y María. Y entonces, esta sombra del Todopoderoso, sombra protectora, sombra que alivia, es José. Para Jesús y María, José es la sombra protectora, confortante del Todopoderoso, expresada con un rostro humano que fue José de Nazaret. Y para nosotros también, San José, si queremos, puede ser nuestro protector, puede ser aquel que estemos bajo su sombra, bajo su amparo, como diría el Papa Francisco con este documento, como lo dijo el Papa Pío IX en aquel documento, bajo su patronazgo. Este año, amigos, hermanos, hermanas, este año tenemos que conocer más y mejor a San José.
agarrarle mucho cariño, mucha devoción, darnos la oportunidad de poner nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Y en fin, el Papa nos describe las diferentes actividades que va haciendo San José. Y luego ya el Papa nos da las virtudes. Y esto quiero mencionarlas al menos. Yo invito a todos a que leamos la carta Patris Corde. Usted le pone en internet Patris Corde y le aparece la carta del Papa, o la puede conseguir en la parroquia o con los padres. Y además es breve, entonces la verdad sí hay que leerla. O sea, no podemos pasar este año San José, no solamente sin leer la carta, sino meditándola, haciéndola propia, porque para eso se nos ha dado, para que San José sea nuestro modelo. Entonces miren, la primera característica que el Papa refiere de San José es que es Padre amado. Y el asunto está en que Él es un Padre bueno, es un buen esposo para la Virgen, pero esto lo hace porque finalmente José, en su espiritualidad, reconoce el amor que el Todopoderoso le tiene a él, pero a la vez porque él ama el amor que le tiene la Virgen, el amor que le tiene Jesús. Oigan, ¿quién no quisiera ocupar ese lugar, no? Fíjense lo que sería decir, ella me ama con un corazón purísimo, como yo le amo, dirá José, con un corazón castísimo. Y aquí la palabra castísimo no solamente se refiere al sexto mandamiento. Aquí la palabra castísimo, especialmente aplicada a San José, se refiere a esta libertad de corazón. ¿Saben cómo se puede definir el pecado original? Y el pecado en general es amar, pero amar poseyendo. Y en poseer, destruyendo. Yo creo que el ejemplo más típico puede ser el de que viste una flor, te gustó, la cortaste, la tronchaste, y a la vuelta de nada pues se secó por tu deseo de poseerla. El amor verdadero, el amor casto, castísimo, ama sin poseer, ama con libertad. Por eso podemos decir con mucha claridad que el amor de José a la Virgen era un amor castísimo. El amor de José al niño era un amor castísimo, sin poseer, con plena libertad. Pero esto hace que a él lo ame la Santísima Virgen, esto hace que a él lo ame Jesús niño, Jesús adolescente, joven. Toda la vida Jesús, nuestro Señor, recordará a San José. En un sentido podríamos decir que las bienaventuranzas, que son la flor y nata del Evangelio, nacen de San José. Si tú agarras las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los limpios de corazón, pues es una descripción de San José. Podríamos decir que, dije al inicio, el Evangelio nace de José, por la conciencia de que es padre. El Evangelio nace de José porque si miramos las bienaventuranzas, están siendo una fotografía de José, como también lo es de Jesús y por supuesto de la Santísima Virgen, pero también de San José. En fin, y luego pues todos nosotros amamos a San José, todos nosotros. Entonces es un Padre amado por todos. La segunda característica que el Papa refiere de San José le llama Padre de la ternura. Padre de la ternura. Y la ternura pues es este amor suave, este amor comprensivo, este amor que redime, este amor que hace la vida llevadera. Es esta capacidad que tiene San José de atender a la Virgen, de atender a Jesús, de ser el que los provee, pero a la vez no los hostiga, de que está por ellos y de que a la vez ellos sienten su protección, ellos sienten su ternura, ellos sienten su cariño. Y luego también esta parte de la Padre de la ternura, el Papa la refiere también en este aspecto de que San José pues reconoce sus limitaciones, como todos nosotros. Está bien reconocer nuestras limitaciones, no para avergonzarnos de ellas, sino para con mucha fe como confianza, le digamos a Dios, ayúdame, perdóname, llévame adelante. La tercera característica es Padre en la obediencia. Esta sí que es una de las características más fuertes de San José, como es la de todo discípulo de Jesús. Jesús va a ser un hijo obediente. Una manera de escribir a Jesús, llamarle hijo obediente.
Y él lo va a decir con toda claridad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué encontramos en San José? Uno perfectamente obediente. La prueba de que Dios actúa en nosotros, la prueba de que las cosas son de Dios, es la obediencia.